Buenas tardes, soy Felipe Ivani, miembro de la Universidad del Paraíso y de su sociedad de debate hace ya 3 años, o 4, casi 4. Y bueno, se me encomendó desarrollar una temática llamada teoría del desarrollo. El nombre realmente no nos da muchas luces para determinar o entender de qué se trata esta teoría, ¿ya? Y cuando le pregunté a Risto que me encomendó este trabajo, me dijo, habla sobre el desarrollo como una herramienta geopolítica del neoliberalismo yanqui, ¿ya? Y en base a esto vamos a analizar las dos perspectivas que puede llevar a tener la teoría del desarrollo. Una como una herramienta eh, como una herramienta de control geopolítico, geopolítico y social de lo que es el neoliberalismo, patrocinado por lo que es nuestro amigo Estados Unidos, y en este sentido una manifestación o claro, una manifestación del carácter imperialista de Estados Unidos. Y por otro lado, quienes sostienen que el desarrollo realmente es solo la conclusión o debida respuesta de un modelo económico eh, bueno, en cierta manera, ¿ya? El que viene a ser el neoliberalismo. Comencemos primero por lo que es la primera perspectiva. ¿De qué manera el desarrollo social y económico de un país viene a ser un mecanismo de control social? Y, y en este sentido una herramienta de control geopolítico del neoliberalismo yanqui. Para entender este tópico, pensemos en cómo se están desarrollando actualmente las condiciones políticas de Sudamérica y el pensamiento del ciudadano a pie, de este ciudadano común y corriente, respecto a cuál modelo económico es el más funcional para lo que sería su propio país o la implementación en todos los países, ¿ya? Lo más probable es que si le preguntamos a una persona común y silvestre qué es lo que está pasando en Venezuela, o qué es lo que está pasando en Cuba, o qué es lo que está pasando en Corea del Norte, nos venga a decir que el comunismo y la izquierda tienen la embarrada, en un idioma no tan chileno, tienen una problemática muy grave a estos países. Pero no nace la pregunta, el por qué, ¿ya? ¿Es que realmente el modelo económico que plantean estos países, con una tendencia más a la izquierda, es tan malo como para dejar la situación en un estado de catástrofe? ¿O es que hay fuerzas externas que vienen a controlar cierta situación? Y a contrario sensu esto, ¿es que realmente el modelo neoliberal es tan bueno que país donde se establezca este modelo económico florece? ¿O es que no es culpa del modelo económico, sino que nuevamente de las fuerzas externas que vienen a apoyar este modelo? ¿Ya? Y es en este sentido el desarrollo económico que viene de la mano del modelo lo que le valida al neoliberalismo en este caso como un buen modelo, siendo que en la práctica o en la realidad o en lo que podemos ver el día a día pareciese ser más una herramienta de control y de control social, y que perpetúa el estado de desigualdad entre las personas, ¿ya? Y para esto nos vamos a valer un poco de lo que es el caso chileno. Cerca de lo que son la década del 70, del 80, ya también a principios de los 90, se establece lo que es este modelo neoliberal de la mano de Milton Friedman, economista estadounidense, donde se busca reducir las competencias del Estado lo más posible y otorgar estas competencias a lo que son privados, entregar ciertos derechos o actividades que eran propias del Estado en ese tiempo a los grupos económicos. Pareciese a simple vista o en un primer lugar que el modelo económico funciona en Chile. Vemos un crecimiento en ciertas áreas y uno diría, bien, parece que el neoliberalismo triunfó en este caso. Y Milton Friedman lo considera así y lo llama como el milagro de Chile, ¿cierto? Asemejándolo o haciendo la analogía con lo que es el milagro alemán post Primera Guerra, que se recupera luego de estar en completa ruina y para establecerse nuevamente como potencia para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el milagro de Chile se cataloga esto. Y uno diría, bien, ha triunfado el neoliberalismo, ha triunfado este modelo económico. Pero cuando analizamos al detalle lo que sucede acá en Chile y vemos que la situación o el modelo perpetúa un estado de desigualdad donde tenemos gente que es
rica y que sigue ganando mucho dinero, pero que las clases más pobres siguen viéndose empobrecidas o teniendo que trabajar más para sustentar una economía más pobre. Vemos que el modelo no es tan bonito como se nos pintaba en un primer lugar. Para entender mejor esto, si tienen el tiempo, recomiendo un documental que elaboran unos ciudadanos franceses respecto a población Victoria, que es una población en Chile la cual en la década del 80 se le negó el trabajo porque pensaban que tenían filiación con lo que era el Partido Comunista en ese tiempo. Pero como los índices de cesantía no podían estar altos en Chile porque teníamos que vivir el milagro chileno, a esta gente la mandaban a cavar hoyos, sí, y eso se consideraba trabajo. Les pagaban menos que el sueldo mínimo, haciendo una actividad que no tenía realmente una repercusión, no cumplían ninguna labor sustancial, pero era solamente para mantener los índices de trabajo un poquito más altos de lo que deberían estar. Y esto no solamente pasó ahí, sino que pasó en muchas partes de lo que es Chile. Entonces, vemos cómo este modelo sustentable, en un primer lugar, tiene que maquillar todas estas aristas o toda esta problemática social que viene de la mano junto con el modelo, el cual perpetúa el estado de desigualdad. Y ahora nos preguntamos, bueno, ¿y por qué se produce esto? ¿Por qué no nos damos cuenta de esto? Y esto lo podemos asimilar o analogar con lo que Marx eh, denomina lo que es la enajenación entre clases, donde este mismo plantea que la comodidad de la clase obrera le impide realmente darse cuenta de la situación de opresión en la que se le tiene. En este sentido se encuentra enajenada con su clase, con la clase burguesa, donde sus horarios de comida, sus horarios libres, su tiempo de relajación, su tiempo de trabajo, se ven tomados también por esta clase opresora, y el obrero no se da cuenta de realmente que no está libre, que esta libertad de la que goza es aparente y que también está determinada por el pensamiento y por el propósito laboral de lo que es la clase opresora. Entonces, ¿cómo lo analogamos a esta temática? Bueno, como personas y ciudadanos de a pie, observamos qué está pasando en nuestra sociedad y vemos como aparentemente ciertos países de corte neoliberal empiezan a florecer, empiezan a crecer económicamente, y eso tiende a que las encuestas dentro de lo que es Sudamérica, en este último tiempo, tiendan a gobiernos de derecha. Vemos la situación que pasó en Perú con lo que es el fujimorismo, vemos lo que está pasando, bueno, lo que pasó en Chile respecto a Sebastián Piñera, que incluso se descubrió que ciertas encuestas fueron alteradas y para poder dar la apariencia de que su primer gobierno prosperó el trabajo y que el segundo gobierno de Michelle Bachelet al parecer empeoró las condiciones. Vemos lo que pasa en Argentina y así en cada uno de los países vemos como la centro derecha y la derecha más dura empieza a proliferar, situación que no se había dado antes. Pero ¿por qué se da esta situación? Porque como personas estamos enajenadas a este sistema económico donde se nos muestra que todo florece cuando el neoliberalismo llega. ¿Y qué pasa al contrario con los demás sistemas económicos? Por ejemplo, ¿qué pasa con Venezuela? ¿Qué pasa con Cuba? Al parecer vienen a ser sistemas económicos poco sustentables porque vemos que en esos países se desarrolla de mala manera, vemos que esos países sufren. ¿Pero es realmente porque es un modelo económico poco sustentable? ¿O es porque hay fuerzas externas que hacen que este modelo económico pareciese ser poco sustentable? No nos preguntamos por el bloqueo que existe en Venezuela, por el bloqueo que tuvo Cuba en su tiempo, por las sanciones políticas que ha tenido Venezuela por países que profesan este modelo económico neoliberal. Entonces, realmente se nos viene la pregunta, ¿estos modelos son malos porque en tanto modelo económico de corte de izquierda o modelo económico de corte de derecha son malos? ¿O porque realmente hay agentes externos que discrepan con estos modelos que buscan hacer que la postura contraria, que la competencia caiga en este sentido? Bueno, esto es lo que plantea una parte, una visión de lo que es la doctrina de la teoría del desarrollo como una manera de control social y de control geopolítico que al final, si lo analizamos en nuestra perspectiva continental, vemos cómo ha estado tomando ciertas
ciertas candidaturas políticas. Ya vemos cómo, repito nuevamente la idea, cómo la centro derecha está creciendo en cada uno de los países, ¿ya? Y que es una situación muy interesante bajo esta perspectiva. Pero ahora tenemos la contraparte. Esta contraparte nos dice que no es que el modelo económico eh, no es que el modelo económico realmente funcione porque existan estos agentes externos, sino que el modelo económico funciona porque es el que se ha adaptado a las condiciones actuales. Fenómeno principal de este siglo XXI, la globalización, en la cual, tal como señalan algunos profesores de tendencia más centro-derecha acá en Chile, eh, un país que su economía tiende a ser más estatal, más cerrada para el exterior, no puede proliferar en una época donde todo está en un contexto globalizado, donde todos tienen que comerciar con todo y donde todos tienen que estar abiertos con todo. En este sentido, lo que plantean muchos profesores es el hecho de que si la economía, la política y todas estas situaciones internacionales ya no son gobernadas por los estados, porque vemos como los estados cada vez pierden más fuerza, sino que son gobernadas por las mismas empresas, es ilusorio pensar que una economía que busque entregarle más poder al Estado pueda plantearse como una economía sustentable a nivel internacional en la medida que los estados cada vez pierden más relevancia. En este sentido, el modelo neoliberal, no un modelo apoyado por lo que sería la centro-derecha o la derecha madura, viene a ser bueno en tanto se adapta a esta situación de eh, a este contexto globalizado, a este contexto que busca internacionalizar mucho más los productos, bueno, y los productos nacionales. Ahora bien, esto es la teoría. ¿Cómo podemos llevar esto a la práctica? El primer consejo que les puedo dar respecto a cómo llevamos toda esta situación a la práctica es cuestionarse todo, ¿ya? Como personas y seres humanos nos encontramos de cierta manera enajenados a pensar que el modelo económico neoliberal o liberal es mejor que el con tendencia más izquierdista. Y un ejemplo claro de esto fue en un entrenamiento que tuve en el TODI 2018, TODI Azul, con miembros de la Sociedad de Debate de la Universidad de Chile y otros miembros de sociedad chilena, donde se nos planteaba la tesis respecto a que estaba correcto Perú al negarle la invitación a Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas. Un hecho que causó harto revuelo en febrero, si es que no recuerdo mal la fecha. Y bueno, nosotros éramos gobierno, entonces evidentemente nos planteamos bajo una perspectiva de que se estaban vulnerando derechos humanos, de que la situación estaba en crisis en Venezuela, todo lo malo en Venezuela. Y nuestra alta de oposición planteaba un debate que era un poco más, la palabra no es cobarde, pero sí es un poco más seguro, ¿ya? Donde no negaban los derechos, las violaciones a derechos humanos, donde no negaban nada de lo que pasaba en Venezuela, pero señalaban que todas estas vejaciones no eran causal para poder quitarle este derecho a participar de la Cumbre de la América a un presidente. Y el debate se había llevado en esta dicotomía, y en un primer momento nosotros pensamos que o que teníamos la victoria, en tanto nosotros nos planteamos más fuerte en esta situación, hasta que nuestra baja oposición, que fueron miembros de la Universidad de Chile, nos plantean un debate completamente contrario, dan vuelta al debate. Y nos dicen que todo lo que nosotros estábamos señalando podía ser controvertido en la medida que nuestras fuentes de información estaban dominadas por el pensamiento imperante de la parte contraria. ¿A qué nos referimos con esto? Que ellos señalaban principalmente que a pesar de que la situación en Venezuela podía estar mal, no era tan malo como se señalaba, porque los medios de comunicación de los cuales nosotros estábamos habituados a informarnos estaban controlados por el imperialismo estadounidense. Y esta perspectiva nueva que te entrega que nos entregó el extensionista en ese momento, evidentemente cambia el paradigma de debate y nos cambia el paradigma de nosotros que tendemos a no cuestionar esas situaciones que sean como entendidas por todos, ¿ya? Entonces, el primer consejo es cuestionen incluso estas premisas que nosotros damos como verdaderas. Que la situación en Norcorea está mal, que la situación en Venezuela realmente es complicadísima, que la situación en Cuba se puede dar bajo un contexto, o sea, que se dio bajo un contexto de opresión. Cuestionenla en la medida que
hay que entender que nuestra situación actual, nuestra situación de información, se encuentra sugestionada bajo lo que es un pensamiento imperialista de Estados Unidos. Punto uno. Y otra tesis que nos puede servir para esto es... déjenme buscarla. Acá está. Esta casa cree que es más importante la correcta distribución de los recursos que el aumento de estos, ¿ya? Que es una tesis que principalmente nos plantea la dicotomía o la lucha de la igualdad contra el desarrollo económico, ¿ya? Porque ¿qué es lo que nosotros preferimos como un país? ¿Que se desarrolle económicamente que crezca, o que realmente busque alcanzar lo que es la igualdad, ¿ya? Tesis que también se tocó en uno de los TODIS, que mal no recuerdo. Plantéense esta situación de sacar nuestra mente de esta caja donde al parecer el desarrollo económico es más fuerte que la igualdad, en la medida que países como Chile, que a simple vista o en un primer vistazo nos tenderían a decir que las cosas están bien, siendo que la situación de desigualdad en Chile es tan grave que tenemos lugares que pueden estar tan empobrecidos como lo es la situación crítica que se plantea en Venezuela. Espero que este video les ayude y muchos saludos desde acá a Chile. Hasta luego.